El título de nuestra enseñanza en esta noche es ¿Cómo ser un pobre ante los ojos de Dios? ¿Cómo ser un pobre ante los ojos de Dios? El título de la enseñanza es algo interesante porque podríamos dejarla nada más en cómo ser pobres y muchas veces nosotros somos expertos. A veces bromeamos, ven, ando de pobres, ¿verdad? No tenemos dinero, no tenemos finanzas y para nosotros muchas veces eso significa ser pobre, ¿verdad? Cuando nos piden una cooperación, van a ser 10 pesos, ando pobre, hermano. Pero hermanos, el concepto de pobreza a nuestros ojos está lejos de lo que Dios es pobreza. Anteriormente, hermanos, una de las iglesias que se consideraba pobre en sus ojos fue la iglesia que estaba en Esmirna. Si me acompañan, por favor, ahí al versículo 8 del capítulo 2. Dice, y escribe al ángel de la iglesia, ¿en dónde, hermanos? En Esmirna, versículo 8 del capítulo 2, dice el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación. ¿Y tú qué dice? Pero entre paréntesis el Señor dice, pero tú eres ¿qué? Pero tú eres rico. Oh, hermanos, y con el Señor, hermanos, qué gran bendición, hermanos, que muchas veces cuando pensamos que no tenemos nada, cuando pensamos que quizás nos falta algo, gracias a Dios que somos ricos en Él. Gracias a Dios que somos, dice la palabra de Dios, que Él nos hizo sentar en los lugares celestiales y nos hizo abundar las riquezas de su gracia. Pero hermanos, muchas veces, hermanos, llegamos a pensar, ¿verdad? Que muchas veces somos pobres y muchas veces Dios nos tiene que decir, tú eres rico. Hermanos, y curiosamente a Esmirna, a esta iglesia, si usted se pone a estudiar un poco, de Esmirna no se le dice nada malo, muy contrario a lo que se dice de la Odisea. Pero hermanos, por otro lado, lo mismo sucede con el concepto de riqueza. Tenemos el concepto de pobreza y para nuestros ojos pobreza pues es alguien que tiene necesidades, pobreza es alguien que tiene, ¿verdad?, escasos recursos, pero muchas veces por otro lado, lo mismo sucede con el concepto de riqueza, porque para muchos el ser rico ante sus ojos está muy lejos del concepto de Dios de riqueza. Y esto fue lo que sucedió con los hermanos de la Odisea. La Odisea, hermanos, era conocida, la ciudad en sí. La ciudad en sí, cuando en aquel tiempo se referían a la Odisea, están hablando de quizás una de las ciudades prósperas, una de las ciudades que no les podía faltar nada. Cuando tú ibas, ¿a dónde voy a comprar? Y voy a comprar ropa a la Odisea, porque ahí en la Odisea había ropa de marca. Sí, estaba la capital, ¿verdad? Estaba en aquel entonces, ¿verdad? No sé, en vez de cuidado con el perro, cuidado con el borrego, ¿verdad? Allá en la Odisea, ¿verdad? Y vendían ropa de marca quizás, porque según la cultura, la Odisea vendía lino negro, una tela muy fina de color negro que solamente la podías comprar en la Odisea. La Odisea también, hermanos, era conocida por una de sus famosos ungüentos, colirio se llamaba. Y en aquel entonces era muy famoso porque era un ungüento que te aliviaba los ojos para aquellos que batallaban con las enfermedades en los ojos. Y cuando se habla de la Odisea, hermanos, en aquel entonces, pues podría decir la gente, pues vamos a la Odisea a comprar porque allá siempre hay abundancia. La ciudad era caracterizada, hermanos, por una grandeza, por una abundancia de cosas que podrían decir, vivir en la Odisea, pues por ejemplo es vivir en la capital, por decir así, llena de ciudades, llena de tiendas donde podrías encontrar lo que sea. La ubicación de esta ciudad se encontraba en medio de dos ciudades. Una era Hierápolis y la otra era Colosas. Esta ciudad quedaba en medio de estas dos grandes ciudades. Por un lado, Hierápolis tenía la fama de sus aguas termales. Es como ir a Conche aquí, ¿verdad? Pero Hierápolis era famosa por sus famosas aguas termales. Y en Hierápolis podías encontrar aguas termales donde la gente podía disfrutar de las aguas calientes y podría pasar una buena tarde. Entonces, en medio, la Odisea estaba en medio de Hierápolis. Y por el otro lado, por el lado contrario, se encontraba la ciudad de Colosas. Colosas, hermanos, era conocida también, famosa por sus aguas puras, limpias y frescas.
tan frescas, hermanos, que la gente podía disfrutar también de las aguas de Colosas. Entendiendo esto, hermano, podemos entender el contexto que la ciudad de la Odisea se encontraba en medio de dos ciudades, una que daba agua caliente y la otra que daba agua fría. Cuando conocemos estos datos interesantes, comprendemos ciertas cosas que el pasaje nos trae a luz de lo que el Señor le dijo a la Odisea. Que además, a diferencia, como le decía ahorita, de las otras 6 iglesias, no tuvo ningún elogio por parte del Señor. Hermanos, y qué tristeza cuando el Señor habla de nosotros. Qué tristeza que no tiene nada bueno que decir a nosotros. La carta entonces comienza, vea el versículo 14. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí, ¿quién? ¿Cómo se llama el Señor mismo? He aquí el ¿quién? El amén. 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 Ahora, ¿qué significa amén? Es algo muy importante ver aquí qué significa amén, porque cuando hay muchos que piensan y muchos hermanos nuevos llegan y escuchan a otros, a los gritones decir amén, ¿verdad? Y los hermanos, ¿pero qué es amén? ¿Qué significa la palabra amén? Esa palabra tiene un significado muy interesante, ya que es una palabra hebrea que significa verdad. Es por eso que cuando el pastor, un predicador, dice algo que es verdadero, se dice amén, porque están de acuerdo a la verdad que se está enseñando. Eso significa amén, algo que es verdad. Entonces, hermanos, cuando Jesús mismo principalmente se presenta entonces como el amén, el verdadero, noten lo que dice el versículo 14. El testigo que dice, el testigo fiel y verdadero, el principio de ¿qué? De la creación de Dios, dice esto. Entonces, hermanos, es importante que nosotros entendamos que Él es verdadero, que Él es fiel y que Él es el principio de la creación. Dios mismo da sus atributos y da a entender a la iglesia en la Odisea qué es lo que le está a punto de enseñar, qué es lo que le está a punto de describir a esa iglesia. Pero veamos entonces cómo es que la iglesia en la Odisea llegaron a ser pobres. Esta iglesia que estaba en una de las ciudades más prósperas económicamente, porque el Señor Jesús le dijo a esta iglesia que eran pobres. Oh, no solamente le dijo pobres, vean lo que dice la lista del versículo 17. Pero tú dices, ¿yo soy qué? Entonces la iglesia decía, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna ¿qué? Cosa tengo necesidad. Y luego el Señor Jesús le dice, y no sabes que tú eres un ¿qué? La palabra desventurado quiere decir infeliz. ¿Eres un desventurado? ¿Qué más? Miserable. ¿Qué más? Pobre, ciego y desnudo. Y para los ojos de la Odisea, ellos eran enriquecidos. Pero ¿cómo es que llegó a la Odisea entonces, hermanos, a ser una iglesia pobre ante los ojos de Dios? ¿Y qué es lo que podemos aprender de estas características? Vea primero, ¿en qué áreas eran pobres? Vean primero en sus notas. Eran pobres en su vigor. O sea, lo primero que el Señor le dice a la Odisea, ve al versículo 15, por favor, y comienza a decir el Señor, yo conozco tus ¿qué? Tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Como les decía ahorita, hermanos, la ilustración que el Señor Jesús usa en esta ocasión era muy conocida para los de la Odisea, porque ellos se encontraban en medio de dos aguas, en medio de dos ciudades que daban aguas frías y aguas calientes. Para cuando el agua pasa por la Odisea, ya llega tibia, ya no llega ni tan fría como estaba en como estaba en Colosas, ni tan caliente como estaba en Hierápolis. Al momento que pasa por la Odisea, esta agua es un agua tibia. La Odisea, hermanos, se encontraba entonces en el puro medio, así que ellos podían entender exactamente lo que decía esta carta. Por cuanto no eres ¿qué? Ni frío
ni caliente, hermanos. Y muchas veces, hermanos, en nuestra vida, la vida espiritual quizás podríamos ponerle como distintas temperaturas. Aquel que está caliente, aquel que está en fuego, en fervor, es aquel cristiano que hace las cosas en el Señor, que hace las cosas en el Espíritu. Aquel cristiano avivado, podríamos decir, que es el cristiano que está en fervor, que está en fuego, que está caliente. Pero por otro lado está el frío. Aquel cristiano que no quiere nada, que vive la vida en su carne, que está deliberado al mundo y que no quiere nada con las cosas del Señor. Pero ¿sabe cuál es el problema? Muchos cristianos que viven su vida espiritual de una forma tibia y una forma tan pobre en su vigor. Y cuando hablamos de vigor, hablamos de la pasión y de la energía que usted y yo hacemos las cosas. Y de la forma en que hacemos las cosas, porque muchas veces es fácil identificar, ¿verdad? A un cristiano que está en fuego, a un cristiano que está en pasión cuando hace las cosas y está en ánimo cuando hace las cosas, sienta ganas de hacerlo o no. Por otro lado está el cristiano frío, apático, helado, apartado de la iglesia. Es fácil ver quiénes son los cristianos que están fríos espiritualmente. Pero los cristianos tibios, aquellos que no son ni muy, muy, ni tan, tan, como dicen por ahí. Aquellos que simplemente viven la vida no tan mala como para ir en el mundo, pero ni tampoco tan espiritual como para estar en la iglesia. Y eso es lo que le reprende el Señor. Por cuanto no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío, dice el Señor, o caliente, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pero ¿qué tiene que ver la tibieza? ¿Qué tiene que ver la tibieza con que eran pobres en vigor? Vea primero en sus notas, por la tibieza de sus obras. Ve el versículo 15 una vez más. Yo conozco tus ¿qué? ¿Y qué conocía el Señor de las obras de la iglesia? Que sus obras no eran ni qué, ni frías, ni calientes. Y el deseo del Señor, pues ojalá que te encontraras en uno de los dos lados. Ahora no estamos animando a que todos se vayan de un lado. Ojalá todos tuvieran el fervor del Espíritu, amén. Pero hermanos, sus obras ya no podían ser consideradas como algo sumamente frío o algo sumamente caliente, sino algo tibio. Y hermanos, ¿y sabían, hermanos, que la temperatura sí afecta muchas veces las cosas que nosotros diariamente probamos? Por ejemplo, nadie de aquí pediría deme un café al tiempo, hermana Ladies. ¿Cuántos pedirían un café al tiempo? Tibio. O el café se toma caliente o el café se toma helado, con hielito, ¿verdad? Si no van al cafeño. No es cierto, no va al cafeño, cómpralo aquí, dice el pastor, vean, amén, ¿verdad? ¿Cuántos piden una nieve? Deme una nieve al tiempo, por favor, una nieve al tiempo. Deme una sopa, un cocido al tiempo, démelo. No, nadie. Porque debe haber un punto, hermanos, que lo sientas demasiado caliente para tu gusto o lo sientas demasiado frío para tu gusto. Pero cuando algo está al tiempo, no sabrá igual. Quizás a algunos les sabe rico, pero el resto de las personas que prefieren es algo o caliente o frío. Pero hermanos, la tibieza es una señal de que algo no se puede disfrutar en su sabor. Así que las obras de los laodicenses no eran obras que no podían considerarse ni frías ni calientes. La palabra de Dios, hermanos, nos anima a que nuestra vida sea una vida ferviente en calor. Noten lo que dice Romanos 12:11. Vean, en lo que requiere que dice diligencia, ¿no qué? No perezosos, no pasivos, dice fervientes. Ferviente es la palabra ferviente, la palabra calor. Fervientes ¿en dónde, hermanos? En el Espíritu, sirviendo al Señor. Porque, hermanos, no hay otra forma de servir al Señor sino en fervencia al Espíritu Santo. No hay otra manera de servir al Señor sino es estando fervientes en el Espíritu. Y cuando no hay ese fervor, hermanos, en nuestras vidas, muchas veces tendemos a bajar la temperatura a tal grado como que, pues no hacemos tan peor, pero tampoco lo mejor.
y a ese grado llega muchas veces el servicio en muchos de nosotros. Y una de las cosas, hermanos, que en la iglesia se ve el día de hoy es que no hay vigor. Lo que quiero decir, hermanos, no hay pasión para hacer las cosas. No ardemos, nos hace falta fervor en nuestro servicio. Juan el Bautista era descrito por el Señor que él era antorcha que ardía y alumbraba. Hoy en día todos quieren brillar, no todos quieren arder. ¿Sí sabe la diferencia? Porque para brillar necesitamos arder en calor. Y el problema es que hoy día el cristiano tiene muchos deseos de brillar, pero no quiere arder. No quiere encenderse en fuego. No quiere estar en fervor del Espíritu. Y nuestras obras ya no son hechas con vigor, no son hechas con pasión. No hay ánimo, hay apatía, hay pereza en nuestras vidas, como lo que estaba sucediendo en la iglesia en la Odisea. Pero no solamente, hermanos, ellos tenían tibieza en sus obras. Vea segundo, por favor. Por su tibieza fueron causa de dar repudio al Señor. Vea segundo, por su tibieza fueron causa de dar repudio al Señor. Noten lo que dice el versículo 16. Por cuanto eres, ¿qué dice? Por cuanto eres tibio y no ¿qué? Y no frío ni caliente. ¿Qué dice? ¡Wow! De ninguna otra iglesia, individuo, pueblo, quizás, a lo mejor estoy equivocado, pero esa es la única palabra que Dios le pone a una iglesia. Por cuanto no eres frío ni caliente, ¿te qué? Qué fuerte palabra es esta. Qué tristeza, hermanos, cuando una iglesia, cuando es tibia, dice la Biblia, que le causa náuseas al Señor. Porque una vida tibia no se puede disfrutar. ¿Qué tipo de obras le estamos dando al Señor? Obras frías, quizás, obras calientes, pero ¿sabe qué sucede en la mayoría de los casos? Tibieza en nuestras vidas. Los laodicenses se habían apartado de la voz del Señor, por lo cual ya no tenían una fuente por el cual ellos se mantuvieran fervientes. Hay algo que siempre debe de mantener el fervor en nuestras vidas y esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, traspasa nuestra alma, dice en Hebreos. Y el Señor dice, por tanto, no eres frío ni caliente, ¿te qué? Te vomitaré de mi boca. Lucas 24:32 nos dice algo similar. Noten lo que decían los discípulos y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro qué? Nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos qué? Nos abría las escrituras, hermanos. ¿Y cómo está nuestro corazón cuando la palabra de Dios es expuesta? Y una buena forma de saber cómo está nuestro corazón es, ¿cuál es nuestra reacción cuando este libro se abre? ¿Cómo es nuestra reacción ante la palabra de Dios? Hermanos, un corazón que arde es porque está en constante relación con la palabra de Dios. Y quizás los laodicenses, su corazón ya no ardía, su corazón estaba lejos del Señor porque ya no lo escuchaban. Pero no solamente, ellos eran pobres en su vigor. Vean segundo, por favor, ¿en qué otra área eran pobres ellos? Eran pobres en sus valores. Noten lo que dice el versículo 17, por favor. Porque tú dices, noten, ¿yo soy qué? Yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y luego dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¡Wow! ¿Qué palabras el Señor nos usa aquí? Porque los laodicenses, hermanos, ellos se jactaban de que ellos, miren, estamos en una ciudad, decían ellos, estamos en una ciudad próspera. Tenemos el mejor negocio, estamos ubicados en una de las ciudades más prósperas. Aquí puedes encontrar en esa ciudad. Ellos no tenían necesidad de nada. Ellos no tenían necesidad como los de Macedonia, como vimos el domingo pasado, la iglesia que fue un impacto mundial. Pero la Odisea no tenía preocupación de alguna cosa.
Muy posiblemente había hermanos, tenía miembros que trabajaban en los negocios prósperos. Y el problema de la Odisea no era el dinero. El problema de la Odisea quizás no era que le faltaba un edificio. El problema de la Odisea no era que quizás que le faltaba recursos. Hay una necesidad, ellos la cubrían bien fácil. Oh, pero el Señor les dice, tú eres un pobre. Dices que eres rico en la Odisea, pero eres un pobre. Sus valores, su pobreza se caracterizaba en dónde estaba su valor. Su riqueza estaba fundada sobre algo vano. Y cuando, hermanos, nuestro valor, cuando las cosas que nosotros consideramos como valiosas se encuentran en algo pasajero, nuestra vida se llena de inestabilidad. Es por eso que nuestro corazón debe estar arraigado a las cosas eternas, porque Jesús mismo lo dijo en Mateo 6:21. ¿Qué es lo que dijo? Donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón, porque donde esté vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Entonces, pero ¿en dónde estaba el valor de la Odisea? Vea primero en sus notas, su valor se encontraba en la comodidad. Para muchos, aquellos cristianos que su valor está en la comodidad, somos pésimos muchas veces. Si nuestro valor es la comodidad, somos pésimos ante la adversidad, porque la adversidad hace que salgamos de nuestra zona de confort. ¿Por qué digo que su valor se encontraba en la comodidad? Porque noten lo que dice el versículo 17. Tú dices, ¿yo soy qué? Yo soy rico y me qué? Y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo. Noten que ellos se jactaban de ser ricos. Y como que la riqueza, hermanos, trae comodidad a nuestra vida. Como que cuando estamos económicamente bien, como que nuestra dependencia del Señor baja y nuestra dependencia de lo material sube. Ya el Señor no es el todo en nuestra vida, porque pues todo está bien. No hay nada de qué orar porque pues todo está bien en su vida. Hoy el Señor le dice, mira, la Odisea, tú me dices que eres rico, que tienes riquezas, tienes edificios, pero no te has dado cuenta de que tú eres un pobre. Su valor se encontraba en la comodidad. La Odisea era un lugar lleno de riqueza, de abundancia y comodidad, y quizás la iglesia estaba adoptando este espíritu cómodo de lo que era la ciudad. La iglesia no tenía necesidad quizás de edificio, no tenía necesidad de finanzas, de mantenimiento, quizás el dinero no era problema para ellos. Y todo esto les daba un sentimiento de que no necesitaban absolutamente nada. Y cuando, hermanos, tenemos ese sentir en nuestras vidas, cuando pensamos que todo está bien en nuestras vidas y no necesitamos de nada, es cuando el Señor comienza a meterse en nuestras vidas. Porque hay mucho cristiano que confía en el otro Señor, que es el Señor de las riquezas. Nunca lo vamos a decir. Pero cuando todo está bien en nuestras vidas, note la diferencia. Pensaríamos que muchas veces le agradeceríamos a Dios, pero muchas veces sucede lo contrario. Nos olvidamos. Porque aquel que lo tiene todo, pone su fe, pone su confianza en las riquezas. Oh, hermanos, ¿cuántas veces nos preocupamos de las necesidades de esta vida? La mayor parte de nuestras preocupaciones, de nuestras ansiedades, muchas veces tiene que ver con lo material. Pocas veces salimos de nuestra casa sin la preocupación. ¿Leímos la Biblia hoy? ¿Oramos al Señor? ¿Pedimos por nuestra familia? ¿Pedimos por nuestra iglesia? ¿Pedimos por nuestros hijos? Pero como todo está bien, como nos sentimos tan cómodos, sentimos que no tenemos necesidad de nada. Quizás a usted no le haga falta nada, pero esta noche usted se encuentra tan cómodo que ni siquiera tener la presencia de Dios se preocupa. ¿De qué sirve, hermanos? Muchas veces una iglesia que lo tiene todo, pero la mano de Dios no está sobre ella. Pero no solamente su valor se encontraba en la comodidad, vea segundo, su valor se encontraba en lo material.
Noten lo que dice Lucas 12:15. Les dijo, mirad, guardaos de qué, hermanos, de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Recuerde eso, hermanos. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Porque para muchos esa es la vida. Repetidas veces en las Escrituras se nos exhorta a no poner la mirada en las cosas terrenales. La Odisea no solo estaba cómoda, pero su valor también estaba en los bienes que tenía. Ellos pensaban, yo soy rico, no tengo nada, ninguna necesidad. Ellos mismos afirmaban ser ricos, pero su riqueza no era la riqueza que el Señor ofrecía. Su riqueza estaba fundada en aquello que producían sus manos. Su riqueza estaba fundada de aquello que podían tocar, de que podían disfrutar. Por lo cual el Señor les dijo, noten lo que dice el versículo 17, la segunda parte. Y no sabes, ¿qué dice el Señor? Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¡Wow! ¡Qué tremendas palabras! Muchas veces nuestra vida quizás está de la misma forma porque pensamos que lo tenemos todo cuando lo más importante lo hemos perdido. Porque cuando confiamos en las riquezas, no nos damos cuenta de lo pobre que somos delante de Dios. Ahora, no solo ellos eran pobres en su vigor, no solamente eran pobres en sus valores. Vea tercero, por favor. Otra área en la cual ellos eran pobres en su vestido. Noten lo que dice el versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y ¿qué, hermanos? Y vestiduras blancas para vestirte. Y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Terminando el versículo 17 nos dice el Señor, compra de mí oro refinado. Y con ese dinero, dice el Señor, para que de mí compres, para que seas rico, noten, y vestiduras blancas, ¿para qué? Para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. El Señor Jesús entonces le dice, yo te aconsejo que de mí compres, yo te aconsejo que de mí obtengas lo que solamente en mí puedes obtener, porque en el Señor nada más somos ricos. El Señor es el único que nos puede enriquecer. Gracias a Dios, hermanos, que cuando somos salvos, el Señor nos hizo ricos en su misericordia. Gracias a Dios, hermanos, que cuando somos ricos, Él nos llenó de las abundantes riquezas de su gracia. Y cuando nosotros vemos esa perspectiva, hermanos, muchas veces nos olvidamos de que el Señor nos dio todas estas cosas. Oh, pero hermanos, algo muy importante aquí es que el Señor le anima a que ellos se vistan de ropas blancas, vestiduras blancas para vestirte. Hermanos, curiosamente, en la Odisea era muy famosa una tela de lino fino color negro. Era famosa por ese tipo de color. Curiosamente, el Señor no les dijo que se vistan de vestiduras negras, pero específicamente el Señor les dice de vestiduras, ¿qué color? La blancura, hermanos. La blancura es un símbolo de pureza. La blancura es un símbolo de justicia. La vestimenta en las Escrituras siempre es un símbolo de nuestras obras. La desnudez que ellos tenían, que el Señor Jesús le dijo, le indicaba dos cosas. Vea primero, eran faltos de vestimenta blanca. La Odisea, como les digo, hermanos, era reconocida por la venta de tela de lino negra. El contraste, hermanos, entre el blanco y el negro es sumamente visible. Amén. Podemos nosotros reconocer estos dos colores así al instante. Pero el Señor usó esta expresión de que dejen de usar aquella ropa negra y le dice que obtengan las vestiduras blancas. Estas vestiduras blancas son aquellas que representan la justicia, son aquellas que representan la pureza. Ve Apocalipsis 19:8 en sus notas. Y a ella se le ha concedido que sea vista ¿de qué? De lino fino, limpio y resplandeciente. Noten, porque el lino fino es ¿qué? En las acciones
justas de los santos. Noten que las obras, hermanos, representan, las vestiduras blancas representan las obras justas de los santos. ¿Y cuán importantes son las obras nuestras delante del Señor? Hermanos, es imposible que nuestras obras sean justas delante del Señor sin la gracia de Dios. Es imposible, repito, que nuestras obras sean justas delante del Señor sin la gracia de Dios. ¿Cuánto necesitamos la gracia de Dios en nuestras vidas? ¿Cuánto necesitamos, hermanos, la gracia de Dios? Pero la gracia de Dios, Dios no la da a cualquiera. ¿Sí sabía eso? La palabra de Dios nos dice a quienes específicamente Dios les da de su gracia. Noten lo que dice el versículo primera de Pedro 5:5. Igualmente jóvenes están sujetos ¿a quiénes? Y todo dice sumisos unos a otros. Sigue diciendo revestidos ¿de qué? ¿Por qué? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, la forma en que yo obtengo gracia de Dios, si yo quiero tener obras justas delante de Dios, no lo voy a poder lograr si yo no tengo la gracia de Dios. Y la gracia de Dios, la única forma que yo puedo obtener la gracia de Dios es cuando yo me revisto de humildad. Porque la humildad no es algo con lo cual nosotros nacemos. ¿Sabía eso, hermano? Por naturaleza, ninguno de nosotros somos humildes. Amén. Por naturaleza, ninguno de nosotros somos humildes. A propósito, tenemos que humillarnos. A propósito, tenemos que humillarnos. Y la Biblia nos dice, revestidos de humildad, algo que se puede poner por voluntad propia, algo que usted decide ponerse. Revístete de humildad, porque el Señor resiste a quienes, hermanos, a los soberbios y da ¿qué? Da gracia a los humildes. Y muchas veces en nuestra vida no hay gracia de Dios. Y eso solo es un reflejo de los soberbios que nos hemos comportado delante de Dios. Los laodicenses habían dejado la humildad y esto había causado que ellos se llenaran de orgullo. Nosotros somos ricos. Nosotros la hacemos. ¿Cuántos misioneros necesita apoyar, pastor? Pablo, ¿cuánto necesita? Ten. Oh, pero había una pobreza que no se cubría con dinero. Letra B, no solamente ellos no tenían las vestiduras blancas, pero también, segundo, eran descubiertos de su vergüenza por su desnudez. Eran descubiertos de su ¿qué, hermanos? De su vergüenza. Noten lo que la Biblia dice en la última parte. Dice, y que no se descubra la vergüenza de tu ¿qué? De tu desnudez. Hermanos, la desnudez es un símbolo, es un sinónimo de la vergüenza. Es un símbolo de la ¿qué? De la vergüenza. Tristemente, esta iglesia en la Odisea ante los ojos de Dios causaba vergüenza porque para ellos, porque para él ellos estaban desnudos, habían dejado las vestiduras de justicia y muchas veces nuestras obras causan vergüenza a la causa de Cristo, hermanos, porque nuestras obras no son lo que deben de ser. En lugar de ser una luz, muchas veces las obras de muchos cristianos causan vergüenza al Señor. Cuando tocamos puertas, hermanos, muchas veces nos topamos con gente que nos dice, yo no voy a ninguna iglesia, porque la otra vez escuché de una iglesia que habían abusado. Oh, hermanos, si la gente no tiene diferencia, para ellos iglesia es iglesia y todos van juntos. Pero hermanos, cuidémonos de que nuestras obras no causen vergüenza al Señor. Mateo 5:16 nos dice, así alumbre vuestra ¿qué? Vuestra luz delante de los hombres, ¿para que qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, nuestras obras van a ser causa que otros glorifiquen a Dios o van a ser causa que causen vergüenza a Dios. ¿Qué es lo que causan sus obras, hermano? ¿Glorifican a Dios por su vida? La gente ve algo diferente en nosotros. Oye, yo veo a esa persona y tiene algo diferente, no es igual que los demás.
No por nada, el Señor les dijo, los vomitaré de mi boca. Cuarto, vamos rápido, hermanos. No solamente, hermanos, ellos eran pobres en su vigor, eran pobres en su vestimenta, eran pobres en sus valores. Vea cuarto, por favor. Ellos también eran pobres en su visión. Vea lo que dice el versículo 18, la última parte. Y unge tus ojos, ¿con qué, hermanos? Colirio. ¿Para qué? Veas. Vamos, el colirio el Señor lo usa como una ilustración porque, como les mencioné al principio, la ciudad no solamente era famosa porque tenía riquezas, no solamente era famosa porque producían una tela muy fina, pero era famosa porque producía un ungüento especial para los ojos. Eso ayudaba a las dificultades de la vista. ¿Cuántos se han puesto ungüento en los ojos y no ponen los ojos? Y cuando la pones, manzanilla, hermanos, ¿cuántos les ponen manzanilla? Muchas veces cuando batallas o tienen infección. Pero ellos tenían un ungüento especial que se llamaba colirio. Y el Señor usa esa ilustración. Unge tus ojos con colirio. Obviamente el Señor estaba hablando en un sentido. Hay un colirio que tú vendes, que ustedes producen, pero yo les ofrezco un colirio mejor. Es aquel que te va a ayudar a ver. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos estaban pobres en su visión. Y por más que ellos se jactaban de tener riqueza en la iglesia, abundancia de ungüento quizás, Dios les dijo, noten lo que dice el 17 otra vez, la última parte, desventurado, miserable, pobre, que lo le dice, ciego y desnudo. Pero ¿a qué cosas ellos estaban ciegos? Vea, primero, no podían ver su necesidad. Ellos no podían ver su necesidad. Ellos habían dicho, de nada tenemos necesidad. La iglesia, hermanos, muchas veces cuando alguien está ciego a las necesidades, no ve que necesita las cosas verdaderas. Cuando un cristiano no ve su necesidad de crecer, deja de producir fruto al Señor. Vea segunda de Pedro 1, por favor, en sus notas. Segunda de Pedro 1, versículo 5 al 9. Note lo que dice. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe, ¿qué? Virtud, a la virtud, ¿qué? Conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, al afecto fraternal, amor, porque si estas cosas, o sea, todo lo que acabamos de leer, están en vosotros y abundan, no os dejará estar, ¿qué dicen, hermanos? Ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice, pero el que no tiene estas cosas, ¿tiene qué? La vista muy corta y como dice, es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Oh, hermanos, y muchas veces nosotros no podemos ver lo que nosotros necesitamos. No vemos que necesitamos un crecimiento espiritual. No vemos cómo está nuestra vida espiritual. No vemos qué es lo que necesitamos. Y no, hermanos, no necesitamos quizás más dinero. No necesitamos quizás más materiales, sino un crecimiento espiritual que cada día se va fortaleciendo a través del conocimiento del Señor. Cuando yo crezco espiritualmente es porque yo estoy conociendo más y más a la persona del Señor Jesucristo. Porque cuando yo conozco a Cristo, hermanos, yo no voy a tener ni por qué preocuparme de las cosas materiales. Porque una y otra vez el Señor Jesucristo y Dios nos dicen, yo estaré contigo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esto? No temas que yo estoy contigo. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. ¿Yo qué? Yo he vencido al mundo. No podían ver su necesidad. Segundo, no se dieron cuenta que el Señor estaba llamando a la puerta. No se dieron cuenta ni que el Señor estaba llamando a la puerta. Una de las cosas, hermanos, que ellos no pudieron darse cuenta es que el Señor les estaba llamando a la puerta.
Su falta de visión se vio reflejada en que ellos no vieron la necesidad, sino que también no se dieron cuenta que el Señor estaba ahí, esperando. Y muchas veces estamos tan enfocados en las cosas de las cuales nos hace ignorar el llamado de Dios en nuestra vida. Hermanos, una iglesia tibia, ocupada en asuntos terrenales, ¿sabe qué es lo que principalmente ignora? La presencia de Dios. Ignoramos la presencia de Dios. Ya no escuchamos su voz. Ya en las predicaciones muchas veces nos creemos adivinos porque venimos con una actitud, ya sé lo que van a hablar. Ay, ¿para qué va a la iglesia? Van a hablar de la Biblia, de seguro. Oh, hermanos, ¿y cuántas veces ignoramos el llamado de Dios? La iglesia quizás estaba tan ocupada en sus negocios, estaba tan ocupada en producir sus riquezas. Quizás tenían el colirio que les ayudaba a tener buena vista, pero habían dejado detrás el tratamiento espiritual. Aquel que le hacía entender las cosas espirituales, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque para él son locura. Hermanos, la vida cristiana, hermanos, se vive en el espíritu, si no, no se vive. No podemos vivir la vida cristiana en nuestra carne, porque usted se va a cansar. Hay muchos cristianos que viven cansados en la vida cristiana porque viven la vida cristiana en su carne, no en el espíritu. Y cuando usted vive la vida cristiana en la carne, hermanos, llega a la iglesia y ¿cómo está, hermano? Pues ahí luchando, hermano. Como que si no hubiera un Dios que tiene el control. Como que si Dios no nos amara y tenemos que decirle a fuerzas, hermano, Dios te ama, ánimo. Pero aún eso había fallado. Note lo que se le dijo a la iglesia en Colosas. Y eso es muy importante. Noten Colosenses 3:1. Recuerden que Colosas, hermanos, estaba a un ladito de la Odisea. Y Dios envió a través de Pablo esta carta a Colosenses y le dijo lo siguiente. Si pues habéis que resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned que la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Y gloria a Dios, hermanos, que nuestra vida, hermanos, está escondida en Cristo. Gracias a Dios que juntamente somos crucificados con Él. De manera que si somos salvos, nuestra vida debe estar enfocada en las cosas de ahí arriba, en las cosas celestiales. Estamos tan preocupados en tener bienes y nos preocupamos menos en ganar almas para el Señor. Pero muchas veces estamos tan enfocados en este mundo que ignoramos de dónde debe estar puesta nuestra mirada. No por nada, hermanos, no por nada. El apóstol Pablo, cuando le envía la carta a Colosas, a la iglesia que estaba en Colosas, recuerden, Colosenses estaba a un ladito de la Odisea. Pablo mismo le dice a los colosenses, les encarga algo muy importante. Vea lo que dice el versículo 4:16, si lo tienen en sus notas. Noten lo que dice. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea ¿en dónde? En la iglesia de los laodicenses, y que los de la Odisea la leáis también vosotros. No por nada el Señor quiso que esta carta estuviera leída por los de la Odisea. Hermanos, y no se nos dice mucho, no se nos dice la información si la carta pudo llegar a los de la Odisea. De ser así que ellos hayan leído la epístola que fue dirigida a los colosenses, ellos entonces, ya desde entonces, habían estado ignorando la voz de Dios. Porque para cuando llegan a Apocalipsis, el Señor le envía otra carta y le dicen a los de la Odisea que eran pobres. Vimos entonces, hermanos, cuatro áreas en las cuales ellos eran pobres. Pero quiero terminar con esto.
Vean quinto, por favor, y último. La instrucción de Dios para salir de la pobreza. ¿Y todos qué? ¿Qué? ¿Cómo le hago para salir de la pobreza? Pero no. El concepto de pobreza del Señor va más allá de lo que nosotros es pobre. Después de que el Señor le dijera las cosas que le tenía que decir a la Odisea, el Señor comienza entonces a dar ciertas instrucciones. Vea el versículo 19, por favor. Vea primero en sus notas antes. Les instruye a recibir la corrección amorosa. Les instruye a recibir la corrección amorosa. Vea el versículo 19 y dice, yo reprendo, ¿y qué, hermanos? Y castigo a todos los que, ¿qué? Wow, hermanos, a pesar de que la iglesia era una iglesia tibia, una iglesia que le causaba vómito, una iglesia pobre, miserable, ponga lo que usted quiera, rata de dos dios, no le ponga eso. El Señor mismo afirma, yo castigo y reprendo porque yo les amo. Cuán grande es el amor de Dios. Qué bendición, hermanos, que aún el Señor les amaba, y qué bendición que a pesar de nuestras tonteras, Dios no cambia su amor. Y aunque somos infieles, hermanos, Él permanece fiel. Gracias a Dios que el Señor es bueno y que es grande en misericordia. Y Él hace, hermanos, y les hace saber que esta reprensión y el castigo es un reflejo de amor. Yo castigo, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, y que a pesar de todo, el Señor quiere que sepa que su iglesia la ama. Porque nada ni nadie, como dicen Romanos, ¿quién nos separará del amor de Dios? Nada. Y muchas veces, hermanos, cuando hay tibieza en nuestra vida, el Señor a nosotros nos manda disciplina. Nos disciplina. Porque Él llama nuestra atención. Note lo que dice Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y uno que otro dice, Señor, pues no me ames tanto. Pero el Señor nos ama. No, si hay algo que debemos de recordar, que no importa lo que usted y yo hagamos, el Señor nos sigue amando. Y porque nos ama, nos disciplina. No solamente les instruye a recibir la corrección amorosa, pero vea segundo, les insiste a un arrepentimiento. Después de reprenderles, note lo que le dice. Sé pues, ¿qué dice? Celoso, ten celo por mi causa. ¿Y qué dice? Y arrepiéntete. Sé pues celoso y arrepiéntete. No solamente les instruye, pero también les insiste a un arrepentimiento. Oh, hermanos, y esto casi siempre es algo en lo cual que uno siempre debe tener un corazón humilde, dispuesto a arrepentirse. Hermanos, el arrepentimiento no solamente sucede en el momento de la salvación. El arrepentimiento debe ser algo diariamente en nuestra vida, porque todo el tiempo nosotros pecamos. Yo peco, hermanos. Yo sé que usted no, ¿verdad? Pero todos necesitamos arrepentirnos. Y hablamos, hace 20 años el Señor perdonó mis pecados. Esta mañana el Señor perdonó mis pecados. Porque un arrepentimiento solamente sucede de un corazón humilde. Un corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios, dice la palabra de Dios. Y cuando nos arrepentimos, lo siguiente que debe de suceder en nuestra vida no es solamente moco y lágrima, hermanos. Debe ser un cambio. Un cambio en nuestra vida. Los de la Odisea necesitaban arrepentirse de su orgullo, de su tibieza espiritual y comenzar a avivar ese fuego. ¿Cuánto tiempo tiene, hermano, de que su fuego no está avivado en el Señor?
Por lo cual, note lo que dice 2 de Timoteo 1:16. Por lo cual te aconsejo, le dice Pablo a Timoteo, que avives, ¿qué, hermanos? El fuego del don que está en ti por la imposición de mis manos. Cada uno de nosotros, hermanos, somos llamados a avivar el fuego que está en nosotros, a no apagar el espíritu, como lo dice, vean, 1 Tesalonicenses 5:19. No apaguéis, ¿qué dice? El espíritu. No apaguéis el espíritu. Pero no solamente, hermanos, les instruye a recibir la corrección, no solamente les insiste un arrepentimiento, vea por último, por favor, les invita a una comunión. Vea lo que dice el versículo 20. He aquí, yo estoy, ¿dónde, hermanos? A la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por último, ellos tenían una invitación. El pastor nos decía, recuerdo allá en la clase de homilética, por cierto, ahorita van a analizar mi mensaje a ver si, ¿verdad? Pero recuerdo cuando llevé yo en el instituto la clase de homilética y lo primero que el pastor hizo ese primer día, si no mal recuerdo, es explicarnos la importancia de un buen contexto. Y nos explicaba este versículo, el versículo 20, que muchas veces dice el versículo 20, he aquí yo soy a la puerta y llamo, muchas veces que gente lo usa para evangelizar. Y muchas veces gente piensa que este versículo es aplicado a la evangelización cuando no es así. ¿Por qué? Porque el Señor mismo le estaba hablando a una iglesia. No eran incrédulos, eran creyentes. Entonces nos explicó, hermanos, que este versículo no puede ser una invitación de salvación, pero según el contexto, Jesús mismo está enfrente, en la mera puerta de la iglesia tocando. Los laodicenses estaban tan ocupados en sus negocios materiales, en sus negocios, enriquecerse. Quizás estaban, ¿verdad?, contando el estado de cuentas. Habían entrado los millones de pesos en la iglesia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer mejoras? Oh, pero estaban tan ocupados y el Señor estaba tocando la puerta. He aquí, estoy a la puerta y estoy llamando. Y la invitación, hermanos, fue nada más simplemente porque el Señor quería tener una comunión con ellos. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que usted tuvo una comunión con el Señor? La palabra comunión viene de la palabra tener algo en común. ¿Cuándo tuvo una última vez una comunión con el Señor que usted había derramado su corazón? Oh, hermanos, el Señor anhela tener una comunión con nosotros. 1 Corintios 1:9 nos dice, fiel es Dios, por el cual, ¿qué, hermanos? Fuisteis llamados ¿a qué? A la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y muchas veces, hermanos, el cristiano se comporta como los de la Odisea. Piensan que están bien. Yo le pregunto, hermano, vimos el día de hoy 4 áreas en las cuales ellos eran pobres. Eran pobres en su vigor. Eran pobres en su visión. Eran pobres también, hermanos, en su vestimenta. Pero, hermanos, cuando nosotros consideramos las cosas de las cuales para el Señor son pobres, necesitamos volver al Señor y arrepentirnos. Vidas son destruidas, hermanos, muchas veces no por lo que tienen, sino por lo que no tienen. Ya no supimos nada más acerca de lo que pasó con la iglesia en la Odisea. Lo que sí es que esto nos enseña de una iglesia que llegó a ser el desprecio del Señor, que le causó náuseas. Sin embargo, el Señor muestra tanto siempre su amor. No, si quizás el día de hoy usted piense que es rico. Yo no sé, a lo mejor nadie piensa que es rico. Pero a lo mejor usted piensa, yo no tengo necesidad de nada.
Piensa que su riqueza se encuentra en lo económico, en lo material. Pero hay algo que lo material y lo económico no compran. Y eso es la paz de Dios. Como dice el pastor, la paz no se encuentra en la ausencia de problemas. No se encuentra en las necesidades. No se encuentra en la falta de problemas, sino se encuentra en la presencia de Dios. Quizás en esta noche nos sentimos pobres, miserables, desnudos por nuestras obras. Y todo eso ha resultado que su vida esté demasiado tibia. Ya no está escuchando la voz del Señor. Que el Señor nos ayude en esta noche a arreglar cuentas con Él. Todos orando.